Este es el relato de una psicóloga que atendió la tragedia de la guardería ABC. El contenido que a continuación les mostramos es fuerte, por lo que se recomienda discreción. No olvides suscribirte al canal. Por primera vez me atrevo a contar lo que viví. Espero sirva para honrar a esos niños y a sus padres. Es extenso, pero así fueron tal y como vivimos las cosas. Ese día iba muy arreglada a mi trabajo, pues mi esposo me había invitado a una supuesta cena con otras parejas. A mediodía escuché la noticia, se incendia una guardería, pero no sé por qué no escuché la noticia completa, estaba apurada. En el fondo pensé que todos los niños saldrían. Estaba dando terapia grupal y una de mis pacientes, que era maestra, la vi muy triste. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo que en lo de la guardería iban 16 niños muertos. Me quedé pasmada. No me imaginé que eso pasaría. En eso llega corriendo mi secretaria. Te llaman de El Imparcial, donde yo colaboraba como consejera, y me dice la directora editorial con prisa que se autorizaba a poner mi nombre entre los psicólogos que estaban preparados para intervención en crisis. Le dije que sí. No pude pensar de lo rápido que pasó todo. Pronto empezó a sonar mi celular, me llamaban que me fuera al Hospital General. Eran como las 5 de la tarde, dejo todo encargado en el trabajo y me lanzo. Mi familia me dice que me tenía preparada una fiesta sorpresa por mi cumpleaños y que estaba todo listo. Globos, flores, invitados. Agradecí, pero tenía que ir al hospital. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Llego al Hospital General, mucha gente. Me dejan entrar pues mi nombre estaba en la lista de los accesos. Veo todo muy tranquilo. Se me acerca un residente de psiquiatría y me dice: esto está horrible. Me tuve que tomar un calmante. Nunca nos entrenaron para esto. ¿Ves allá en aquel cuarto? Está uno de los niños. Su familia acaba de entrar a despedirse. Y allá en aquel otro, y en aquel otro, están atendiendo algunas urgencias. En eso me llaman nuevamente y me dicen, vente al C4. Aquí va a empezar lo pesado. Necesitamos ayuda. Me traslado y llego. Si el infierno existe, ahí estaba. Era horrible y conforme iban pasando las horas se iba poniendo peor. No me he atrevido a hablar esto con nadie que no le tenga confianza, porque es tan complicado que no sabía cómo elaborarlo, porque es demasiado fuerte. Pero hoy, 5 años después, tengo que hablarlo por honrar a esos niños, por honrar a mi hijo y su futuro. Pues el C4 es la morgue, un lugar chico. Ahí nos juntaron a algunos psicólogos, nos explicaron la situación. Los padres y familiares de los niños empezaron a llegar después de buscar en todos los hospitales y no encontrar a sus familiares. Ahí fue el último lugar del planeta Tierra donde querían llegar los papás, pero fueron llegando al no encontrar a sus hijos en ninguna parte. Había tanta gente que tuvieron que poner unas vallas de acero afuera con seguridad para que la gente no se brincara. Conforme iba pasando la noche, iba llegando más gente, vecinos, familiares, toda la gente, conocidos de los niños que se dividieron para localizar a sus criaturas. La médico legista identificaba a uno de los niños y le tomaba una foto, y la ponía en una computadora y me daban el nombre para que fuera atrás de la valla a hablarle a sus papás para que la identificaran. Estaba lejos, era un camino de varios metros. Había gente orando, rezando, me dieron un altavoz para que se escuchara el nombre porque era demasiada gente. Cuando yo caminaba por ese pasillo no podía creer que en mi práctica clínica algún día iba a atravesar por algo así, dar ese mensaje. Había mucho bullicio, pero cuando yo llegaba al límite de la calle, la gente se callaba. Había un silencio absoluto y entonces ahí era el momento más horrible que jamás he vivido. Tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o niño identificado. Nadie quería escuchar el nombre de su hijo. Nadie quería que su boca pronunciara ese nombre, ni siquiera yo quería hacerlo. Al decir el nombre se escuchaban gritos, la gente se abría en una valla para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado. Los familiares no podían ni avanzar, no podían ni caminar, se desmayaban en el camino. Todavía me preguntaban, ¿está muerto? Ellos ya sabían, pero querían que yo les dijera otra cosa. ¿Estás segura que está muerto? ¿Están seguros que es mi hijo? Las mamás, todavía con los uniformes del trabajo, desgarradas, se arrastraban. Literalmente se arrastraban por el piso porque no podían caminar, pero querían llegar. La ambulancia estaba ahí, les daban oxígeno. Había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar unos cuantos metros. No había otra cosa que hacer más que extender la mano, el abrazo para llorar con ellos como si fuera el propio hijo.
No hay terapia, no hay palabra, no hay absolutamente nada que puedas decir en ese momento. Llegábamos y venía la segunda parte de la pesadilla. A la gente la sentaban en una computadora a ver todas las fotos de los niños para que corroboraran que el que se había identificado era su hijo. Los padres estaban aterrorizados. El personal del lugar, secretarias y todos estábamos en shock. Unas secretarias mojaban las hojas donde escribían con sus lágrimas y tenían que volver a levantar las actas. Nadie aguantaba la situación, pero después de que lograban entrar al lugar y rectificar la foto, venía el peor momento. El pasillo. Acompañábamos a los padres a identificar los cuerpecitos de sus hijitos. Los papás caminaban y se paraban enfrente de un vidrio y detrás la doctora traía cargando el cuerpecito. Eran tan chiquitos y lo ponía encima de una mesa de acero inoxidable y ahí estaba su bebé quemado. No pueden imaginarse lo que se vivió ahí. Era el crujir de dientes, el abismo, el infierno, lo peor de lo peor. No eran llantos los sonidos que hacían los padres, eran aullidos, un grito entre dolor y llanto que jamás he vuelto a escuchar. Era su cuerpo que se estremecía, era un grito que salía de las entrañas, era insoportable ver eso. Las mamás y papás se pegaban al vidrio, los nombraban, les decían despierta hijo, hija, les daban besos al vidrio, rogaban, suplicaban que querían tocarlos, cargarlos, otros golpeaban cosas, ni siquiera podían abrazarlos. Los niños con sus calcetincitos o sus trencitas, su ropita, había niños que solamente estaban ahí, sin vida. Parecían dormidos, sin quemaduras, una que otra en su carita, pero había otros niños que estaban completamente calcinados. Pero se les veía su naricita, sus manitas, se veía que eran ellos. Los papás se abrazaban entre ellos, querían abrazar a su hijo, no se les permitía. Los padres que estaban en la sala de espera oían los gritos, los llantos, la desesperación de la gente que entraba y se estremecían, no se imaginaban lo que pasaba ahí adentro y seguían ellos. Reacciones que yo nunca había visto en un ser humano de tan cerquita y en la sala de espera. El terror y el espanto estaba apoderado del lugar. A los papás se les daba solo unos momentos para identificar del cuerpo. Yo creo que no llegaba ni a los 3 minutos. Había mucha gente. Todos los papás estaban desesperados por identificar. Recuerdo que había 2 sacerdotes en una esquina de la sala. Nadie quería que intervinieran. La mayoría de los papás les gritaban, les daban la espalda, estaban enojados con Dios. Los sacerdotes querían dar palabras de consuelo, algo así como que Dios lo tiene en su santa gloria. Los papás, la mayoría no querían ni que se les acercara en ese momento. Era imposible pensar que Dios tenía ese plan preparado para esos niños desde el momento que nacieron. La gente salía de ahí y se desmayaban, gritaban, corrían, vociferaban contra Dios, contra el gobierno, contra ellos mismos, contra todo. Había papás que golpeaban carros, se golpeaban a sí mismos. Se me permitió hablar con algunos con los que querían en un cuartito. Me decían cómo se sentían en ese momento. Las mamás se echaban la culpa, decían que por ambición, por quererles dar mejor vida a sus hijos, entraron a trabajar y que eso los había mandado derechito a la muerte. Los papás se cuestionaban el por qué nunca habían revisado bien las instalaciones del lugar. Había mucho dolor, culpa. Algunos me decían abiertamente sus deseos de quitarse la vida y yo trataba de recordarles del resto de los hijos, que valía la pena vivir por ellos, aunque sea, les pedía que vivieran las próximas 48 horas para enterrar a sus hijos. Algunos querían despedirse de sus bebés, nunca les dijeron adiós. Querían decirles, mi amor, fue un placer tenerte con nosotros, me hubiera gustado estar ahí, ayudarte cuando me gritabas, mamá, sacarte de ahí corriendo. Y yo agarraba lo que sea, una bolsa de mano, una cobija, y se las daba y les decía, despídete de tu bebé. Está aquí ahora en este momento, y lo que las madres y padres decían y hacían es tan fuerte que no puedo ni siquiera escribirlo aquí. Imaginaban a sus hijos ahí, los llenaban de besos, les pedían perdón, su boca se llenaba de palabras dulces, y yo tenía que quitárselos amablemente para que realmente tuviera lugar la despedida. Milagrosamente, a algunos se les notaba que se calmaban, que cerraban un círculo. Por lo menos en ese momento ganábamos tiempo, unas horas de cordura para ellos. En general, el proceso era muy frío. Todavía después de ver a sus hijos, los sentaban frente a una secretaria y les pedían sus credenciales de lector.
Les pedían papeles, les tomaban su testimonio, los hacían firmar cosas que ni siquiera leían, pues hacía 2 minutos habían visto a su hijo muerto, quemado. Yo no estaba de acuerdo, pero nadie lo estaba. La pobre secretaria me pidió ayuda, me explicaba el propósito del procedimiento y me pedía ayuda porque los papás no querían cooperar por obvias razones. Estaban en shock. Y yo les decía que era para proteger el cuerpo de sus niños y que no fuera a haber equivocaciones en la entrega de los cuerpos, que había un caos y que con eso se llevarían mucho más rápido a su hijito de ahí, a darles las misas, las ceremonias, a darles un entierro digno. Y era impresionante cómo los papás rápidamente sacaban sus papeles, sentían que todavía podían hacer algo por sus criaturas, sacarlas de ahí. Lo que les hubiera gustado hacer hacía algunas horas durante la tragedia. Una vez concluidos los fríos trámites legales, los papás y familiares regresaban hacia atrás de la valla con sus familiares y amigos a dar la noticia. Se oían los llantos, los gritos, era colectiva la angustia, la tristeza, había un infierno que lo estaban viviendo todos, y me daban otro nombre y otro y otro. Yo fui portadora del mensaje que nadie quería escuchar. Se repetía lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Otro y otro y otro papá. Los últimos entraron como a las 3 de la mañana, para la madrugada ya había acabado todo. Todo se había ido. Ahí estaban los niños atrás, los niños que se habían levantado en la mañana, unos a fuerzas porque no querían ir, otros emocionados. ¿Cuándo se iban a imaginar los padres que ese iba a ser el final del día para ellos? Vi a los niños así muertos, calcinados, víctimas de una muerte horrible, porque después tuve una reunión con amigos pediatras del Hospital de Morelos y me dijeron que esa muerte era una muerte muy dolorosa y muy lenta, que era una de las 2 muertes más dolorosas que existían. El motivo de ser tan explícita en mi relato tiene un objetivo, que más adelante se los voy a explicar. No crean que es morbo o invasión de intimidad. Llegué a mi casa, un contraste muy duro. Había mesas puestas con manteles largos, flores, globos y lo que había quedado de una fiesta sorpresa que no fue hecha. Mi familia estaba esperándome con los ojos abiertos, pero no pude hablar esa noche. Solamente les dije, si el infierno existe, acabo de ir y ver. No creo que haya algo peor que eso en la vida. Hasta el momento yo no había llorado. Me metí en mi cuarto, puse el seguro y comencé a llorar mucho, mucho, mucho. No pude dormir. Los cuerpecitos de los niños y las reacciones de los papás me daban vueltas en la cabeza. Me tenía que levantar temprano porque irónicamente al siguiente día era el bautizo de un sobrino mío en la casa del arzobispo. Eran varios niños a bautizarse. Me senté atrás y no paraba de llorar en toda la misa, porque mientras se llevaba a cabo la ceremonia tenía contradicciones. Por un lado le daba gracias a Dios por mi hermoso y sano sobrino, por la bendición que se estaba derramando sobre su vida. Pero al mismo tiempo sabía que se estaban haciendo decenas de misas en ese momento donde los papás que anoche yo había abrazado estaban despidiéndose para siempre de sus pequeños. Gracias a Dios yo no conocía el amor de madre todavía, porque no hubiera podido soportar esas escenas que viví una noche anterior. ¿Por qué escribo esto hoy? Porque es un dolor que he llevado conmigo muchos años y he visto con tristeza cómo muchas personas se han ido olvidando de que tan grande fue la tragedia y la pérdida. El movimiento ABC no debe de perder fuerza. En México no se hizo nada para aclarar los hechos. En Japón, un tsunami y renuncia el presidente de la República. En Corea, en el tema del barco, renuncia el vicepresidente de Corea. Y van a la cárcel el dueño del barco y toda la cadenita de corrupción. Pero en México, nadie se mueve en su lugar y dicen que es demasiado complicado, que todos y nadie tiene la culpa. Era para que hubiera renunciado el presidente de la República y de ahí para abajo todos los que por una u otra razón no hicieron bien su trabajo de proteger a los niños. A todos en general, gracias por escuchar estas palabras. Esto es algo muy mío, una experiencia que en realidad me cambió la vida, pero como dice Kubler-Ross, la muerte se ha vuelto una vieja conocida mía a la cual le he visto el rostro en más de una vez. Pero mi espíritu sabe que estamos aquí de paso y que nacer significa morir.
pero solamente este cuerpo, porque nos espera otra vida, una perfecta gobernada por Jesús. Le doy gracias a mi madre, quien ha sido guerrera y mi ejemplo de fe y lucha por la vida. Y le doy gracias a mi esposo, que estuvo a mi lado en cada momento sin juzgar, acompañado y solidarizándose en las diferentes manifestaciones de mi dolor. ¿Es realmente lo que parece? ¿Qué hay en realidad debajo de este túnel? Es como mirar por un embudo. ¿Debo atreverme a abrir la puerta y encontrarme con que esa habitación no tiene puerta? Hay una luz resplandeciente que debo ver. ¿Me busca alguien? He decidido abrir la puerta. Oh, qué agradables parecen todos. Son ángeles del cielo. Y al mirarme me veo toda bonita y agradable. Hermosos niños, correteando por todas partes. No os asustéis, amigos míos. Todo el mundo es amable aquí. Abro la puerta y dejo pasar a la gente. Muchos entran, pero ninguno sale, porque todos quieren estar aquí. Psicóloga Olga Lisset González Domínguez.